Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a las muchachas de 12 a 24 años, anímense, dejen todo, sigan a Jesucristo, comuníquense con nosotros. Hoy celebramos a un doctor de la iglesia, un padre de la iglesia, obispo, patriarca de Alejandría, en Egipto, San Cirilo de Alejandría. El nombre Cirilo, Kyrilos, viene de Kyrios, Kyrie eleison, decimos, Señor, significa Dominus, de manera que equivale en nuestras lenguas a domingo, dominico. Hubo 3 Cirilos, ya sabemos, ¿verdad? Los principales, hay muchísimos santos Cirilos. Uno es San Cirilo de Jerusalén, que nos dejó, entre otras obras, las catequesis mistagógicas. Ago es conducir, mio es callarnos, mio, ¿verdad? Ya viene mística y misterion, conducir a la Eucaristía, conducir a los misterios, razza en arameo, ¿no? Significa la Santísima Eucaristía, la Santa Misa, el Santo Sacrificio. De ahí se han tomado como pretexto, los famosos cursos prebautismales, que tristemente ahora se han convertido en un impedimento serio. Y ahora, pues, los pastores de la iglesia, sin fijarse en las verdaderas circunstancias de los fieles católicos, han extendido estos cursos presacramentales, todos los sacramentos. 2 años para la primera comunión, otros 2 años para la confirmación, 1 año para el santo matrimonio. Ahora, capaz que hasta para confesarse ya quieren una preparación. Para los santos óleos también una preparación. Qué triste, mis hermanos, esa falta de sentido común, que los santos sí lo tenían. Las catequesis mistagógicas eran para los paganos, que se convertían y se hacían cristianos y eran adultos. Y naturalmente era la Cuaresma y Pentecostés, siguiendo el uso que nos conservan las fuentes judías del Antiguo Testamento. La Pascua tenía una preparación, pero el que no podía comer la Pascua porque no alcanzó a tener esa preparación, la comía en Pentecostés. Por ello se conserva en la Iglesia Católica el Hanc Igitur propio, cuando el sacerdote, el rito tradicional, porque el nuevo ya lo cambió, pone las manos sobre las ofrendas, tiene una oración especial por los bautizados, por los que son recién bautizados, en Pascua y en Pentecostés, y en toda la octava, porque había una segunda oportunidad en esos cursos prebautismales, que era la Cuaresma, y que después eran 50 días de fiesta, de Pascua a Pentecostés, pero los retrasados tenían otra oportunidad. Pues bien, el sentido común es ver el bien de los fieles. ¿Por qué hay tantas preparaciones hoy, mis hermanos? Tantas reuniones, tantas juntas, tanta burocracia en la iglesia. Porque el sacerdote no catequiza. Estamos celebrando a un doctor de la iglesia. El sacerdote no evangeliza.
El sacerdote no da doctrina, no da substancia, no es doctor. En las predicaciones dominicales, la tradición de la iglesia ha sido siempre que se tiene una preparación mínima para los santos sacramentos. De manera que toda la iniciación cristiana se tiene terminada al llegar al uso de razón. Y lo que se llama catecismo de perseverancia, catecismo de adultos, digamos, de adolescentes, de jóvenes, son las predicaciones dominicales del sacerdote, del párroco, que son verdaderos sermones, verdaderas conferencias llenas de doctrina, en la que explica el Santo Evangelio a lo largo de todo el año. Y como ahora, por un lado, no se estudia lo que manda el Concilio Vaticano II, las fuentes, el latín, griego, hebreo, arameo, la lengua de su rito. No se estudia la filosofía perenne de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, en el método escolástico. No se estudia la teología dogmática teniendo como maestro a Santo Tomás, con el método escolástico usado por Santo Tomás. Entonces tenemos malos predicadores, tanto que los últimos dos pontífices, el Papa Francisco y aún el Papa Benedicto, tuvieron que decir que el sermón no debe tardar más de 15 minutos. Fíjese bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque son aburridos, porque toda la gente se duerme. Esa es la mera verdad. Vayan ustedes, un domingo, vayan a 4 o 5 iglesias al puro sermón. Bueno, oigan su misa, ¿eh? A ver, ¿cuánto aguanta? Se los doy de penitencia. Yo creo que cuando confiese yo, grandes pecadores, les voy a decir, en penitencia te vas a oír 5 sermones, ¿eh? A ver si los aguantas, ¿eh? ¿Por qué la iglesia quitó a los diáconos permanentes en su historia milenaria? ¿Por qué? Primero, porque el diácono casado, al recibir el orden del diaconado, debe abandonar a su esposa. Al menos, si no puede dejar el mismo techo, debe dejar el mismo lecho. Y eso viene desde el Antiguo Testamento, cuando los levitas y los sacerdotes les tocaba a ellos servir en el altar de Dios. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Le tocó su turno, el turno de Abías, ¿eh? En ese tiempo se separaban de sus esposas. Y como nos dijo el Papa Benedicto y el cardenal Roberto Sara, en su libro, ese libro providencial que evitó que se quitara el celibato en aquellos momentos aciagos del sínodo de la Amazonia, en que parecía que ya iba a desaparecer el celibato sacerdotal. En ese libro, desde el fondo de nuestros corazones, ¿verdad? Libro que provocó la ira de muchos malos pastores, el coraje, el odio, y 2 grandes doctores de la Iglesia, el Papa Benedicto. Anoche le mostré a una persona, ayer, perdón, los libros que tengo en alemán del Papa Benedicto. Y están rayados, ¿eh? No piensen que están así intactos, ¿eh? He leído mucho, no todo, pero sí mucho de lo que ha publicado, de lo que se ha publicado últimamente, obras completas en alemán del Papa Benedicto, ¿verdad?
el Papa Benedicto dice,